Bueno, vamos a retomar lo que estábamos desarrollando y cuando lleguemos al tema aborto, que era lo que estábamos debatiendo, continuamos si tienen alguna pregunta. Estábamos por empezar a hablar o habíamos empezado a hablar de la pena de muerte. De que la pena de muerte en algunos estados, o pena capital, en algunos estados, hoy en día, a pesar de el progresivo intento de que se derogue, algunos estados lo siguen implementando a la pena de muerte. Lo que es este tema, ustedes van a ver que existió actividad progresiva o movimientos que fueron justamente destinados a lograr la abolición de la pena de muerte en el mundo, ¿sí? Y ahí ustedes van a encontrar la resolución 1984/50 del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, donde se reflejan normas mínimas, ¿sí? Normas mínimas en relación al Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos. Esto establece que ciertas categorías de delitos o de personas deberían estar exentos de ser penados por la pena capital o la pena de muerte. Es decir, aquella persona que haya cometido un delito y que a través de un proceso sea condenada a la pena de muerte, esté, dependiendo de la persona o el delito, exento. Ahora bien, ¿qué casos o qué delitos van a estar exentos? Los delitos son propios de cada estado, o sea, cada estado regula qué conducta considera típica, ¿sí? Lo que se hace es disminuir la cantidad de delitos que tienen como consecuencia la pena de muerte. Esa es una de las medidas que se tomaron para justamente evitar que la pena de muerte sea aplicada a gran escala. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, que no se le puede aplicar a personas que hayan cometido delitos siendo menores de edad, ¿sí? Como así también a personas que ya exceden una determinada edad, que es la edad de 70 años. En esos casos no se les debería condenar con pena de muerte. Así tampoco se debería condenar a mujeres embarazadas o a personas que padezcan algún tipo de discapacidad mental, ¿tá? Ahora bien, una de las cuestiones que asiste a toda persona luego de cometer algún delito o cuando se es sospechoso de haber cometido algún delito, se lo somete o se lo debe necesariamente someter a un proceso penal. Se establece que justamente aquellos casos en que el delito que está siendo investigado tiene como consecuencia la pena de muerte, se deben respetar sí o sí todos los pasos de un debido proceso penal. ¿Por qué? Porque si en ese caso hay un delito que se está investigando, cuya consecuencia penal, ya te doy la palabra, Fernando, cuya consecuencia penal es la pena de muerte, y se comete alguna violación o hay o se omite alguna etapa del debido proceso penal, y esa persona es condenada a la pena de muerte, en ese caso se está violando el derecho humano a la vida. ¿Tá? Para esos supuestos dice, se reconoce que si no hubo o hubo un debido proceso penal que no fue o no cumplió con todas las medidas o todos los pasos que se disponen en un debido proceso penal, va a estar violando un derecho humano, que en este caso va a ser el derecho a la vida. Ya te doy la palabra, Fernando. No sé si te permite. Y si no, alguno de los chicos de franja. Ahí está.
Bueno, buenas tardes en general. Mi consulta es con respecto que ahora estamos teniendo muchos chicos con consumos problemáticos y hacen este tratamiento y es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Que todos sabemos la enfermedad crónica. Ellos padecen esta enfermedad y recurren a un psiquiatra. Eh, Usted habló de enfermedad mental. ¿Se le denomina, él lo ve como paciente psiquiátrico? ¿No? Eh, ¿Puede estar detenido o se lo deriva a salud mental por ahí si cometen algún delito? bueno, vamos con una cuestión puntual. Cada caso es distinto. Si vos me decís una persona que tiene algún problema de adicción, ¿no es cierto?, por consumos problemáticos, se ve el caso concreto. Y puede pasar que se disponga para esa persona lo que se conoce como una medida de seguridad. Que puede ir, que puede ser que se lo interne en un instituto de salud Centro de mental. rehabilitación. En un centro de rehabilitación. Pero digamos, si él comete un delito, digamos, antes de estar detenido, no puede estar detenido. Estoy leyendo un poquito, así como dice usted, para interiorizarse. Y dice que no puede estar detenido porque es paciente psiquiátrico, según yo leí. Como es paciente psiquiátrico, eh, decía manifestada una ley puede estar detenido por el tema de algunos padecen fobia y demás leyes. Por eso se lo traslada a un lugar donde lo hacen tratar con médicos, bueno, sería donde le hacen de salud mental, digamos, pero por eso es medio complejo este tema porque digo yo que ellos no tienen ese problema creo yo que es muy diferente al problema que tienen realmente esa problemática de salud mental, porque es una enfermedad crónica, que es una adicción. Para mí es muy confuso. No sé si me explico lo que quiero manifestar. Sí, te entiendo, pero reitero la cuestión de que cada caso, cada delito y cada persona y su estado psiquiátrico es distinto. Y se evalúa la condición en la que se encuentra para decir, bueno, esta persona puede ser sometida a un proceso o esta persona tiene que estar rehabilitada y después someterla a la... O sea, eso depende de cada caso. Más allá de esta cuestión, la persona que está en un instituto, obviamente para una rehabilitación, si se dispone como una medida de seguridad, o sea, está en, ¿cómo es? No está detenido en los términos rigurosos de una detención, pero sí está supervisado, controlado, o sea, pero con las necesidades, con a la atención propias a sus necesidades. Y si el caso así lo requiere. No sé si me Bueno, explico, porque yo entiendo lo que vos me decís, pero no todas las adicciones, o sea, tienen distintos niveles, y todo va a sí, depender del diagnóstico psiquiátrico que se le haga. Si el psiquiatra bueno, dice, no, esta persona está lúcida, entiende, su adicción no es tan grave, por así decirlo, está en condiciones de estar detenido en una unidad común y corriente, se dispone de su detención en una unidad común y corriente. sí, porque Se puede conozco casos, disponer, se puede disponer que lo visite un psiquiatra o lo lleven a control médico. O sea, cada caso. conozco, conozco casos que personas que aprovechan de eso y cometen delitos y lo sacan. Automáticamente sacan y se van al otro lugar y lo sacan. Es que Y, no y es así abusan abusan de esa de problemática que tienen. Bueno, hay personas que de tanto consumo sí quedan mal y se van a lo sumo, a lo extremo. Quedan totalmente
por no nombrar la palabra, quedan así enfermas totalmente. No, quedan con sus capacidades disminuidas, es así. Exactamente. Pero te reitero, tiene mucho que ver también cuál es el delito que comete. No es lo mismo un homicidio que un hurto, un robo, o sea, son categorías de delito también distintas. Si una persona que estaba bajo efectos de estupefacientes o de narcóticos, hurtó, ustedes ya ven la diferencia entre robo y hurto. Hurtó, Sí. es decir, tomó simplemente una billetera de alguien que estaba sentado y se fue y se compró para comer, o para consumir más, es muy distinto a una persona que estando bajo los efectos de estupefacientes va y mata a otro. O sea, son situaciones muy distintas y son delitos que van a decir, bueno, esta persona necesariamente tiene que estar detenida, o bueno, esta persona puede estar libre mientras se la investiga. Eso también pasa. O sea, Claro, porque usted debe saber más que esta enfermedad o la locura no se puede comprobar si estamos o no estamos. No se puede comprobar todavía. Y, es que son cuestiones muy puntuales. Y vos claro, vamos a ponerlo así, para ser inimputable, es decir, para que se te quite la responsabilidad penal, existen enfermedades psiquiátricas que ya están comprobadas que sí te pueden eximir. Ahora, hay otras que necesitan un diagnóstico, un tratamiento. Las adicciones, dependiendo del nivel, puede o no, dependiendo el caso, no sé si llegar inimputable, pero lo que disminuye quizás es el nivel de reproche que se te hace, penalmente hablando. O sea, se te disminuye quizás el reproche, y en vez de darte 8 años de prisión por haber cometido un delito, bueno, 8 ya es exagerar, vamos a ponerle 3 años, 4 años por haber robado, si estabas bajo algún efecto de estupefaciente o narcótico, y el juez dice, bueno, este chico, son muchos los factores que el juez también tiene en cuenta, este chico tuvo educación o no, es menor de edad, es mayor de edad, pero los padres no le ayudan, muchas cuestiones, circunstancias familiares, personales, educativas, que el juez tiene en cuenta y dice, bueno, le pongo una medida de seguridad, que se vaya a rehabilitación o lo detengo. O sea, te digo, todo depende. O sea, es un conjunto de cosas que es muy amplio el, el, el campo de estudio de lo que son las cuestiones psicológicas. Si sos un buen abogado penalista y conseguís demostrar que no tuvo la intención de cometer el delito y demostrar que estuvo bajo efecto y le sacaste, bueno, le sacaste, cumpliste tu trabajo. sí. Todo, Está todo, bueno. todo depende, es un conjunto de cosas. Gracias, amable. De nada. Vamos con Facundo. Hola, buenas tardes, profe. Buenas. Tenía una duda. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el delincuente fuera alguien de la ley? O sea, ¿sufriría también pena capital siendo, por ejemplo, eh, un policía o algo así? Ustedes me van a odiar por decir tantas veces todo depende, pero bueno, esta es así, no es una ciencia exacta. En Argentina no existe la pena capital, y cada ordenamiento jurídico, sobre todo lo que es el área penal, es muy particular en cada estado. O sea, yo no me animo a decirte sí o no, porque como en Argentina no hay, y nosotros estudiamos el ordenamiento jurídico argentino, no te puedo decir si afecta más o menos. O sea, tendría que sentarme a mirar la legislación de, por ejemplo, Estados Unidos, que sí aplica la pena capital, a ver cómo en su ordenamiento jurídico influye la comisión de un delito por algún policía, por ejemplo. Acá en Argentina, dependiendo de qué tipo de delito se trate, si es cometido, por ejemplo, por algún funcionario policial, se agravan las penas.
La mayoría de las veces agrava las penas. Ah, bueno, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, seguimos. Les estaba diciendo, entonces, el tema de la pena capital. Les hablaba de que necesariamente tiene que haber un debido proceso penal, ¿sí? Y que si ese debido proceso penal, durante la investigación de un delito cuya consecuencia jurídica es la pena capital, entonces si en ese caso hubieron irregularidades en el proceso y se condenó mal a esa persona, entonces en ese caso sí estaríamos hablando de una violación a los derechos humanos. Hubo mucha actividad en lo que fue la abolición a nivel mundial de lo que es la pena capital, ¿sí? Habíamos dicho entonces que se dejaba de lado para el caso de los delitos cometidos por menores o por mayores de 70 años, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, ¿sí? Ahora bien, estos movimientos fueron paulatinos, es decir, fue progresivo, un paso a paso. Les había dicho que una de las medidas que se tomaron justamente para lograr disminuir la aplicación de la pena capital fue con la quita de esta pena como consecuencia jurídica para ciertos delitos y dejarla latente para los delitos más graves. Imagínense la importancia de lo que fue el movimiento de la abolición de la pena capital, que justamente tuvo lugar en 1989, el segundo protocolo facultativo, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que justamente lo que hizo fue promover la abolición universal de la pena capital. Este protocolo fue ratificado por más de 80 países, indistintamente de que en muchos otros que, aún sin ratificarlo, han dejado de lado la práctica de la pena capital, ya sea porque por ley, ¿sí?, la abolieron, o porque simplemente se dejó de usar. Ustedes van a ver los avances de Europa, como en Europa, por ejemplo, lo primero que hicieron fue abolir la pena capital, pero la dejaban latente para los casos de tiempos de guerra, ¿sí? O sea que en tiempo de paz la pena capital no se podía aplicar. Pero después, más adelante, se logró obtener la prohibición absoluta de la pena capital en Europa, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Es decir, en ninguno de los dos casos se podía aplicar la pena capital. Ahora, obviamente, América no queda atrás. En América nosotros tenemos la Organización de los Estados Americanos, que adoptó uno de los protocolos de la Convención Americana de Derechos Humanos, por el cual abolía la pena capital, ¿sí? Argentina es uno de esos países que ratificó este protocolo y abolió la pena capital, ¿sí? Bien. Me gustaría escuchar a uno o dos que tengan alguna opinión respecto de si tiene que existir en Argentina pena capital o no. ¿Y por qué? Recuerden, aspirantes a estudiantes de Derecho. Fundamento de por qué tiene que existir o por qué no. Escucho, Telmo. Mire, buenas tardes. Yo creo que no, porque es un derecho humano indispensable, digamos, y por eso no debería existir la pena capital. Esa es mi conclusión. Está. A ver, Edith. Ahí está. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se te escucha bien? Yo considero que para las personas que le quitan el derecho a la vida a otra persona, sí debería existir la pena de muerte, pero solamente en esos casos que serían, digamos,
los delitos en los cuales se le quita la vida a otra persona. O sea, vos vas por la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes van a ver después, eso se llama teoría retributiva de la pena. Se le devuelve el mal causado. A ver, Tomás. Hola, profe. Buen día. Bueno, en mi opinión, yo no creo necesaria la pena de muerte en Argentina, o en general. Yendo por el lado, digamos, como dijo Edith recién, la mayoría de las veces que se condena a una persona por pena capital es en los estados, en los países que sí es legal, digamos, es generalmente por asesinato, homicidio o crímenes de lesa humanidad. Y en mi pensamiento, digamos, yendo más por un lado filosófico, es si se está juzgando, si se juzga una persona, es porque esa persona hizo algo mal. Y si hay algo mal, es porque me estoy mezclando. Digamos, por ejemplo, yo cuando me peleo con alguien, me peleo con mis hermanos, mi papá me dice, si tu hermano te hizo tal cosa, si tu hermano te pegó, vos porque le pegas, vos tenés que ser mejor que eso. En mi filosofía, digamos. Uno demuestra ser mejor y no y vela por resolver las cosas de otra forma. Digamos, aplicando una sentencia diferente que no sea el mismo destino que la víctima de esa persona. Bien. En mi análisis. Entendí. Bien, gracias. A ver. Judith, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Yo tengo una opinión un poco ambigua con eso, porque, a ver, me pasa, dando ejemplos, lo que se está viviendo, lo que se está ocurriendo a nivel nacional, el juicio por Fernando Báez, eso fue una masacre, o sea, se violaron un montón de derechos. También no entiendo por qué pasó tanto tiempo desde el hecho a que hoy recién empiece el juicio. Bueno, por ahí me voy un poco de tema, pero si hoy veo un caso así, y digo, desde la euforia, sí, tiene que ser aprobada en Argentina, pero vuelvo a pensar, son 8 personas, 8 acusados jóvenes, volvería a quedar todo impune. Después, también me pasa que, como decía el compañero anterior, es como caer en lo mismo, o sea, hacer lo mismo que el otro, o sea, estamos juzgando un hecho delictivo, un delito, y que vamos a terminar siendo lo mismo, o sea, pagando con la misma moneda, como quien dice, o sea, la idea parece que también del derecho y de la justicia, que sea trascendental, digamos, que figure un hecho, que marque algo, digamos, una diferencia. También me pasa que donde hay delitos, donde implican a menores de edad, con mucha hazaña, con mucha violencia, que decís, ¿para qué o qué? La verdad que a mí no me importaría nada, lo haría sin mediar palabras. Porque desde un principio se ejerce un poder sobre el otro, sobre todo si estamos hablando de menores de edad. Bueno, eso. Pero... Voy recopilando ciertas ideas que todos van diciendo, y después les voy a dar la conclusión final. Gracias, Judith. Claro. Nada, profe, gracias a usted. Sofía, te escucho. Dije 2 o 3, pero la verdad que se puso interesante lo que tienen para decir. Buenas tardes. Buenas. ¿Escucha bien? Buenas tardes, doctora.
¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ah, perdón. Yo tengo una pregunta porque voy escuchando todo lo que van diciendo y se me hace muy cuestionable qué sería justicia en ese caso, por ejemplo, de lo de Fernando. ¿Qué sería justo después de escucharle a una madre pedir justicia, decir que se quedaron en esas condiciones, que se quedaron huérfanos, o sea, mal dicho, pero que se quedaron muy mal? ¿Qué sería lo justo en ese caso, teniendo en cuenta que acá no existe la pena de muerte, ¿no es cierto? Bien. Eso bueno, lo voy a responder al final, con todo junto. Lo voy a guardar como conclusión. Esa nomás era, gracias. Gustavo, te escucho. Sí, que yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero solamente para delitos que sean aberrantes, como el caso, por ejemplo, de la violación seguida de muerte y delitos así que sean muy aberrantes, digamos, solamente en esos casos. Bien. Pena de muerte a violadores. Milagro. Buenas tardes, profe. Buenas. Coincido con el compañero, no leo bien el nombre, pero para mí también tendría que existir para los violadores, más en casos que son criaturas, en las que encuentra mutiladas, por así decirlo, o en los casos de asesinatos, esos casos extremos, tendría que existir, en mi opinión. Bien. Entiendo que también sería quitar la vida, pero también se la quitó a una criatura que no tenía la culpa, el dolor a una familia, y ya es una persona enferma, no sé si llamarlo enferma, por así decirlo, pero no siempre se encuentra, no siempre tienen, ay no, me sé explicar, disculpe. No, no hay problema. Decime, la idea vamos a sacar. Como que siempre se tarda en dar seguimiento a esos juicios y sigue lastimando a personas, y como que esas personas nunca se curan, por así decirlo, nunca dejan de hacerlo. O sea, lo que vos me estás diciendo es que una persona que comete algún delito aberrante no puede reinsertarse en la sociedad de nuevo. Para mí, en muchos casos, no puede, o sea, no cambia. Es muy difícil que cambie su pensamiento, su forma de ser, esas actitudes, esas formas de accionar. Bien, está, entendí. Disculpe que me puse nerviosa, nunca hablé en la clase. No, no hay problema, tienen que animarse a más, a opinar. No hay ningún problema. Están acá para aprender justamente. A ver, quiero escuchar a Florentín que habla de moralidad, ¿puede ser? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. Creo que sí debería existir, pero en casos muy determinados, porque creo que se tiene que exigir una reparación primero, y no es tampoco ojo por ojo, porque si vamos por eso, la sociedad que se construyó, o sea, se desmoronaría. Creo que primero la reparación, y hay que reformar, digamos, lo que serían las cárceles también, porque si bien, o sea, entra gente y sí sale peor de lo que estaba, y también depende de la reincidencia a cometer delitos también, las penas, la cantidad de cargos, o sea, depende mucho del contexto. Bien. Bueno, realmente me encantaría poder escucharlos a todos,
porque son todas opiniones muy interesantes las que tienen, pero son menos 20 y no me va a dar el tiempo para cerrar la idea. Bien, tengo anotado acá unas cuantas, bueno, unos cuantos dijeron, y creo que muchos de los que sin opinar también lo piensan, de que tendría que existir la pena de muerte para ciertos delitos. Y voy a traer a colación el caso de Fernando, y el por qué yo no estoy de acuerdo con que exista la pena de muerte. Primero y principal, les voy a explicar algo brevemente para que entiendan las cuestiones de las penas y cómo eso se relaciona con la pena capital. Les explico brevemente porque esto ya lo van a ver en Derecho Penal 1, que son las finalidades de la pena. Esto de, por ejemplo, la persona que mata tiene que morir, es la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es retribuir el mal causado. ¿Sí? Y ya se sabe que la retribución del mal causado no influye en que las personas dejen de cometer delitos. Es decir, si yo mato a alguien y después me matan a mí, me condenan a mí a pena de muerte, no va a determinar a las otras personas no cometer el delito. ¿Está? ¿Y por qué quiero hablar también traer a colación el caso de Fernando? Para poder llegar a una condena, ustedes tienen que pasar por un proceso penal, por una investigación, en el que tienen que recopilar pruebas. Ustedes imagínense, en el caso de Fernando, que los 8 imputados quisieron inculpar a otro chico de la muerte. No sé si ustedes vieron, Pablo Ventura creo que se llama el chico. Que lo quisieron inculpar a él de la muerte de Fernando. ¿Ya? Lo pusieron a él en el lugar. 8 personas, imagínense, 8 testigos diciendo que un chico cometió el delito. Imagínense si esos 8 chicos fueran los únicos testigos. Testigos, entre comillas, voy a poner porque son los sospechosos. Imagínense que ellos fueran los únicos testigos y que no había forma de probar que el chico Ventura estaba en Zárate como realmente pasó. O sea, imagínense, no había forma de probar que él estaba en Zárate. Si no había forma de probar que estaba con otra persona, y 8 personas decían que él fue, y un juez capaz que lo terminaban condenando, y ese chico que va a terminar con una condena de pena de muerte, no va a tener la posibilidad, mientras está cumpliendo una condena mal adjudicada, porque no va a ser el responsable, de poder conseguir otras pruebas que demuestren su inocencia. ¿Y cómo retribuimos el mal que le causamos a ese chico por una pena mal adjudicada? Esa es una de las grandes cuestiones por las cuales no se permite la pena de muerte. Más cuando obviamente las personas son las que llevan adelante los casos. Las personas, como todo ser humano, se puede equivocar y recopilar mal una prueba o algo parecido, y lo están condenando a una persona que es inocente. ¿Está? O sea, no. Lo máximo que se puede darle a esas personas es una cadena perpetua, prisión perpetua, y listo. Y respondiendo a la cuestión justicia, nunca vas a encontrar justicia en el sentido de la muerte de una persona. O sea, la única justicia que vos podés encontrar ahí es que te devuelvan a la persona que mataron. ¿Qué no va a pasar? Vos lo que tenés que buscar es justamente una condena que les haga pagar por sus actos. Sí, está bien, son jóvenes, capaz están bajo efecto de algún estupefaciente, la adrenalina del momento, pero no se los condena a muerte no se los puede condenar a muerte por eso. No hay forma.
serie o una película que los invito a mirar, que se llama Los 5 de Nueva York, sobre un homicidio que ocurrió en Nueva York justamente, y cómo inculpan a 5 chicos de esa muerte. Ahí ustedes van a entender claramente por qué la pena de muerte no puede existir. Y muchas veces por una sed de justicia se inculpa a una persona inocente. Cuestión aparte es la finalidad de la pena. Yo les decía, el ojo por ojo, diente por diente, que es la teoría retributiva, no es una teoría que sea aceptada en los ordenamientos jurídicos. Lo que sí se busca es que las penas tengan finalidades preventivas, de persuadir a la persona a decir, bueno, no voy a cometer este delito porque me toca tal pena. Pero la pena de muerte no. Sí, concuerdo con Sofía que dice en Estados Unidos la pena capital trae más problemas que justicia. En fin, es así. Pero muchas veces tienen lugar sentencias que son erróneas, que inculpan a personas que no deberían ser responsabilizadas por hechos que no cometieron. Les voy a escribir en el chat cómo se llama. Se llama así, Los 5 de Nueva York. Creo que eran Los 5 de Nueva York. Pero ahí ustedes van a ver cómo la sed de justicia es más, y cómo se aplican discriminadamente las penas. Sí, bueno, yo la vi en Netflix hace un año más o menos, no sé si nos la habrán sacado, 1 o 2 años. Les decía que muchas veces se aplica de manera discriminada la pena de muerte, es decir, condenamos a pena de muerte más a un grupo que a otro, que es lo que pasa, y es lo que se ve desde las ciudades más grandes hasta las localidades más pequeñas, como muchas veces un determinado grupo está exento de ciertas penas que otros, y la pena de muerte, por esa razón también, tampoco debería estar reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, estoy terminando de ver todas las ideas. Ahora, voy a hacer otro paréntesis, que no sé quién dijo que se supone que si esa persona está siendo investigada por un delito es porque hizo algo mal. Y le voy a mandar de tarea para que busquen, cuando vamos a ver el debido proceso penal, busquen cuáles son las microgarantías que asisten a un imputado. Microgarantías que asisten a un imputado. La persona que está sometida a un proceso penal es considerada inocente hasta tanto exista una sentencia condenatoria. ¿Tá? Es decir, esa persona está siendo investigada por la supuesta comisión de un delito. Hasta tanto no haya una sentencia condenatoria, no hizo nada malo. ¿Ah? Por algo está siendo investigado. Entonces, anoten eso, tarea, buscar las microgarantías del debido proceso. Porque eso vamos a ver la clase que viene, del debido proceso. Que, valga la redundancia, lo dije recién, el debido proceso penal siempre se tiene que respetar, siempre, en todos los casos. Y si en un caso donde se está juzgando un delito con pena de muerte, si hay alguna irregularidad, van a tener que responder por la violación a un derecho humano. ¿Está? Bien. Bueno, eso es lo que quería que debatamos un poquito respecto de... a ver, voy a leer. Le voy a poner en el chat qué es lo que tienen que buscar. Las pueden encontrar como microgarantías o garantías mínimas. Del debido proceso. Le puse garantías mínimas del debido proceso.
Es el debido proceso penal y las garantías mínimas son más que nada para o sea, van dirigidas más que nada a los imputados, ¿sí? Estamos en el capítulo 12, estamos viendo los derechos humanos en particular. Nos quedamos lamentablemente en lo que es derecho a la vida y las cuestiones controvertidas por cuestiones ajenas a los chicos de franja, a ustedes y a mí, no pudimos desarrollar hasta donde yo quería puntualmente, por, bueno, las cuestiones que todos presenciaron, las cuales lamento, pero no se preocupen que la semana que viene vamos a seguir con los temas que siguen. Nos va a quedar ver el tema que veo que a todos les fascinó, el tema de aborto, que vamos a retomar. Vamos a ver lo que es ingeniería genética, y vamos a terminar de ver otra de las cuestiones controvertidas, que es la eutanasia. Voy a ir leyendo un poquito el chat para ir respondiendo algunas preguntas. No sé qué me estaba preguntando recién la compañera. El examen es escrito. Es escrito. Múltiple choice son los exámenes de ingreso. No sé si alguno de los chicos me quiere corregir, pero sí, generalmente son así. Permiso, doctora, voy a contestar acá. Unos chicos están preguntando. Las clases sí quedan grabadas en el canal de YouTube. Ahí Rocío pasó su número al chat. Pueden escribirle, ya es en canal de ingreso. Después, con respecto al examen, consta de 40 preguntas y es múltiple choice. Bien, saldada la cuestión. Quedaron con las manos levantadas Jorge, Sergio, Gustavo y una letra acá que la verdad que desconozco. Si quieren preguntar algo u opinar, mantengan la manito levantada, y si no, la sacan y yo le doy la palabra a los que mantengan la mano. El examen es un solo examen que va a entrar todos los módulos. Gustavo, tenés la mano levantada, ¿querés preguntar algo? Ah, no, ahí está. Jorge García también tiene la mano levantada. ¿Querés preguntar algo, Jorge? No, ahora ya no. Bueno. Jennifer. Ahí está. Buenas tardes, profe. Quisiera preguntar el tema del horario del examen. Habían dicho que era de 1 hora. Aus o Rocío, ¿alguno de ustedes quiere contestarle? Hola, doctora. Buenas, chicos. Les comento. El examen se toman son 5 módulos, se toman 4. Uno es estrategia de estudio, que ese no entra. El examen cuenta de 40 preguntas múltiple choice, aproximadamente 1 hora dura el examen. Perfecto, gracias, Rocío. Florentín. Hola, quería preguntar si el derecho a un juicio justo e imparcial es un derecho absoluto. El derecho a un juicio imparcial y... Sí. O sea, un juicio justo e imparcial. Me intriga saber dónde leíste juicio justo. No sabría decirte porque estuve buscando justamente esa duda y
leí mucho en muchas páginas. Por eso tenía la duda. El tema es el término juicio justo, por eso me dejaste pensando. Sí, creo que se hace más referencia a Este, imparcial, la imparcialidad. En realidad se llama un debido proceso o imparcial, y no me está saliendo la otra palabra, recién te estaba por decir y se me fue. Me nublé, perdón. Lo que te estaba por decir es, y esa tarea va para vos, lee los artículos, yo te voy a decir artículo, lo tengo anotado acá, 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, y esos dos nomás, porque los otros ya no, de la Convención Europea no te voy a hacer leer. Y ahí te va a decir cuáles son los derechos que son absolutos y cuáles son los derechos que son relativos. ¿Y sabes por qué les mando a leer? O sea, todos vayan a leer estos dos artículos, porque están en el material y probablemente les pregunten el contenido. ¿Está? En principio, lo que es protección en cuanto a las garantías judiciales en general son absolutas. ¿Ah? Son absolutas las garantías. O sea, te voy a responder tu pregunta, pero busquen. El derecho a las garantías judiciales, ahí voy a escribir, son absolutas, no se pueden derogar. Es el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Está? Léanlos porque ahí les van a decir bien cuáles son los derechos que se pueden derogar y cuáles no. ¿Está? No se pueden derogar ni siquiera en estado de emergencia las garantías judiciales. ¿Sí? Decime, no sé tu nombre, el TBT 8A10. Hola, profesora. Buenas tardes. Buenas. Yo quiero avisar que la película de Los Cinco al Central Park está en Netflix, se llama Así nos ven, por un lado. En Netflix está como Así nos ven. Por otro lado, quería hablar con respecto a la pena de muerte que usted mencionaba. Me parece que la justicia moderna, como dice, da a que toda persona que esté condenada tiene derecho a una rehabilitación, como dice el material. Creería yo que llegan a esa conclusión respecto a lo que usted mencionaba, que uno puede ser condenado a una pena de muerte sin ser el causante de ese delito, que es más o menos lo que usted explicaba y que es lo que más o menos ocurre en este país, y supongo yo que en otros países ha ocurrido muchas veces lo mismo. Sin ir más lejos, en la actualidad una jueza chaqueña estuvo amenazando inclusive a una persona civil con respecto a mencionar, decir que ella tenía los poderes para arbitrar algún tipo de condena a esta persona. No sé si todos están sabiendo eso. No obstante, concluyo que en realidad aquí en la Argentina me parece que no es bueno el tema de la pena de muerte debido a este tipo de falencias, como se dice, falacias. Falencias serían, o sea, Sí, deficiencias. falencias. Bien, sí, me gustó
tu razonamiento bien fundado, te diría. Muchísimas gracias, profesora. Así tienen que tratar de desarrollar siempre sus respuestas. O sea, acá en derecho no existe el sí y el no directamente, sino es sí porque, no porque, y no es necesario que se sepan un artículo para responder, sino que tengan un fundamento. Mario, te escucho. Buenas tardes, profesora. Casi noche ya. Tengo una duda que me quedó de la clase anterior, si me permitiría hacerle esta duda que me está nublando un poco la idea. Sí, decime. En el hipotético caso de una pregunta en el examen sobre los orígenes de los derechos humanos, en el libro hay bastantes ideas encontradas bajo ese término. Por ejemplo, hablan de las revoluciones francesas y americanas, también hablan de la creación de la ONU y posteriormente del tratado. Pero ¿cuál sería más o menos una respuesta más acertada? Es que si yo te doy una respuesta distinta a la que te dice el material, si a vos te toman una pregunta asociada a ese contenido puntual, vas a buscar la respuesta que yo te doy y no la que te dice el material. Lo que yo te aconsejo es que vos, teniendo en cuenta este título, la verdad no tengo acá el material como para ver bien a cuánto contenido te referís, es que siempre extraigan ideas, o sea, marquen ideas y entiéndanlas. Es decir, vos tenés que saber que el surgimiento de los derechos humanos y los acontecimientos, en todo caso, de todo ese texto que están asociados a el surgimiento. ¿Ya? O sea, porque vos tenés el surgimiento de los derechos humanos como con la creación de la ONU, pero lo que te dice el material es que no fue lo único, el único acontecimiento que dio lugar, sino que existieron otros, como fue la Declaración de Virginia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que hablan de los derechos humanos, que es mucho, fíjate el tiempo que transcurrió desde esas declaraciones hasta la creación de la ONU, y que con mucha anticipación ya se venía hablando o buscando el reconocimiento de los derechos humanos. Eso es lo que tenés que tratar de entender y asociar, y en lo posible identificar cuáles son esos acontecimientos. Creo que te habla de la Segunda Guerra Mundial, te hablaba de las dos declaraciones, la de independencia de los Estados Unidos y de Virginia, y te hablaba, eso es de cuando el derecho humano pasa de ser una cuestión de ordenamiento jurídico interno de los estados a ser una cuestión internacional. Eso es, si no me falla la memoria, lo que te está hablando ahí. Y ahí lo que te mencionaba también es qué acontecimientos dieron lugar a que sea internacional la cuestión de derechos humanos, y ahí te menciona la Segunda Guerra Mundial y 2 o 3 grandes tragedias por las que justamente pasa a ser un derecho del ámbito internacional. No sé si respondí tu pregunta, María. Los crímenes se hicieron los nazis, se crearon los derechos humanos organizados internacionalmente. Sí, así, digamos, el orden de ideas es así como decís, Florentín, sí, sí. Tengan en cuenta siempre que los acontecimientos que menciona el material pueden estar, y seguramente alguno esté en el examen. Yo no les puedo decir qué les van a tomar o no, porque sería irresponsable de mi parte decírselo, porque no lo elaboro yo el examen, primero, y segundo, porque no me corresponde decírselos. Eso son cuestiones que va a tener en cuenta la universidad. Por eso no les digo, tengan más en cuenta esto,
que lo otro, porque si ustedes me llegan a hacer caso y no estudian ciertas cuestiones y eso le pregunta, la responsabilidad es mía. Ustedes tienen que estudiar todo el material, incluso la letra pequeña, tienen que estudiar. Y sobre todo tienen que entender lo que están leyendo. Jorge. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué ¿Me tal? escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, sí, se te escucha bien. Bueno, hoy con respecto al que había hablado sobre la pena de muerte, yo pienso que estaría bueno que lo evaluaran o hagan una encuesta para ver, que elija la gente cómo se vería esa nueva ley. Siento que por ahí sería injusto también. Imagínense que las personas que se levantan 5 o 6 de la mañana y sufrieron robo o asesinato, no te digo, y no sé, le veo un poco medio injusto, ¿no? Por ejemplo, cuando era en 2020 acá en Argentina había comenzado la pandemia, si no me equivoco, creo que habían liberado a algunos presos porque supuestamente era como que eran enfermos a tal cosa, no sé qué, y bueno, me pareció injusto eso. También había visto en otro país, que no me acuerdo cuál era, que decía la ley es para todos, y bueno, mostraba así una fila de presos que estaban así todos en calzoncillos y esposados, y que decía que no importa, que la ley se hace cumplir para todos. Pero bueno, eso es lo que yo siento. Pienso que tal vez no estaría mal que haya un poco de mano dura, porque cuando vos pones mano dura, la gente te ve de otra manera, ¿vos entendés? Y van a pensar capaz 2 veces antes de ir a hacer un crimen. Eso es lo que yo siento, sinceramente. Sí, 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 entiendo a lo que apuntás. Lo que pasó en pandemia, digamos que fue, vamos a poner que fue una excepción, y que se primó en ese caso la salud de las personas que estaban privadas de su libertad, por encima de su condena. Ahora, de que estemos de acuerdo con esa medida y entramos en un debate que yo no sé si quisiera entrar en este momento, pero son decisiones que se toman de acuerdo a las circunstancias. Si eso hubiese pasado estando ya libres de ese estado de emergencia, la situación sería distinta y quizás tendría mucho más, más descontento del que ya hubo. Claro. Profe, le pregunto, esta es la última pregunta, ¿qué capítulo vimos hoy del material? Hoy vimos el capítulo 4 y el capítulo 12. Ok, gracias, profe. De nada, en la primera parte del capítulo 12. Gustavo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se te escucha bien. ¿Se escucha o no? Yo solamente estaba queriendo aportar con respecto a eh, cuáles fueron los orígenes del derecho internacional, los derechos humanos, y para mí tienen origen cuando se crea la Organización Nacional de los Estados, y sí toman como fuente las 2 únicas declaraciones que había en relación a derechos humanos, que era la de Francia y la de Virginia, la de Estados Unidos. Fueron las 2 únicas bases donde había un intento de empezar a generar estos tipos de derechos, y cuando toma estados internacionales, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, que fue cuando aceptan la mayoría de los estados esta declaración de derechos, como para aportar a lo que decía el compañero. No sé si se quedó claro. Sí, sí, exactamente. O sea, la internacionalización de los derechos humanos sí aparece con la creación de la ONU, que justamente el objetivo de la ONU es lograr que los derechos humanos lleguen a todas las personas en todos los rincones del mundo. ¿Está? Gracias por tu contribución, Gustavo.
Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, voy a mirar lo último que se dijo en el chat y los libero. Dice, por algo no dieron todo el material. Exacto, o sea, esto es un compendio que se les dio, está seleccionado, la universidad se ocupó de seleccionar el material por el cual ustedes tienen que estudiar y rendir. Así que tienen que estudiar desde la primera palabra hasta el último punto lo que dice el material. Respecto del contenido de cada pacto, convención y comité. Traten de estudiarlos, traten de entender en qué consiste cada uno. Yo les había dicho que aparecen los distintos pactos o las demás convenciones para justamente complementar la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, todos son sumamente importantes, y desde la ley más pequeña hasta la más amplia, sigue y tiene sus bases los lineamientos de los pactos y los tratados de los derechos humanos. ¿Tá? La semana que viene continuamos, vamos a retomar donde quedamos, vamos a retomar con aborto, y vamos a tratar de avanzar lo máximo posible para que ustedes puedan llegar bien al examen. Yo no tengo ningún problema, si ustedes tienen alguna duda, yo les voy a dejar en el chat mi correo electrónico. Cuando yo me refiero a dudas, me refiero a chicos que ustedes tienen que leer el material 2 o 3 veces. Si no entienden lo que dice el material, pregúntenme, porque si ustedes me preguntan algo y la respuesta está en el material, les voy a mandar a leer el material. Voy a hacer esa aclaración. Les voy a escribir mi email. No tengo ningún problema con que me escriban si necesitan alguna alguna duda. Estoy a disposición para lo que necesiten. Retomamos la clase que viene. Chicos de Franja, Rocío, Agus. Hola, profe, ¿cómo le va? Agradecer el espacio, pedir disculpas por lo que pasó hoy, y que cualquier cosa, si los chicos tienen alguna duda, yo no tengo ningún problema con que les envíen mi mail. Bueno, muchas gracias chicos por la atención, por la participación y las ganas. Y gracias, doctor, una vez más por acompañarnos y pedirle disculpas a usted por los inconvenientes que, bueno, tuvimos en el transcurso de la clase. Y darles las gracias a todos ustedes y también comentarles que esta clase, como las demás clases que se dan durante la semana y desde el inicio de estas clases de apoyo, se van a subir a nuestro canal de YouTube, el cual voy a pasar la dirección por los grupos de ingreso. Y nada más por agregar. Gracias y nos vemos la próxima.